buenas para todos, nos encontramos aquí en un nuevo video. Como vamos en la presentación, mi nombre es Juan David Ospina y vamos a hablar sobre los instrumentos de la aviación, los cuales son el VHF, HF, SATCOM, el PAD y el Interphone. Para comenzar vamos con el VHF, lo cual significa Very High Frequency. Es el nombre de un grupo de frecuencias en el espectro de radio VHF, asignado a la comunicación por radio en la aviación civil, a veces también denominado VHF o fonéticamente como Víctor. Se utiliza en diferentes sesiones de la banda para ayudas de radionavegación y control de tráfico aéreo. VHF. Los sistemas de comunicación se emplean principalmente para controlar el tráfico aéreo. Estos sistemas se instalan en todo tipo de aeronaves, por lo que el piloto puede recibir información e instrucciones de la torre de control o estaciones de servicio ubicadas en la misma aeronave. Aquí vamos con un poco de historia, lo cual nos dice que en 1976 la FAA cambió el espacio de frecuencia mínimo para VHF en sistemas de 50 a 25 kHz entre 118 y 135.975 MHz. Este cambio hizo posible la radio de 720 canales. Recientemente la FAA y la FCC autorizaron el uso general de frecuencias hasta las 136.975 MHz. Este cambio agregó 40 canales para aumentar la selección a 760 canales. Algunos radios antiguos de 360 canales todavía no están en uso. Sin embargo, están convirtiéndose rápidamente en algo obsoleto. Vamos con un poco como la definición, lo cual nos dice que los sistemas de comunicación VHF para aeronaves consisten en un transceptor VHF, control cabeza, antena y una interfaz para el sistema de audio de la aeronave para acceder a micrófono y altavoz de cabina. En aviones ligeros, el transceptor está montado en el panel de instrumentos y contiene todos los controles y pantallas necesarios. En aviones más grandes, el cabezal de control que se utiliza para seleccionar el receptor y frecuencias de transmisor generalmente se encuentran en la consola central entre el piloto y el copiloto. Y el transceptor está ubicado de forma remota en el estante de radio a popa o debajo de la estación de la tripulación. Los transmisores de comunicación VHF proporcionan transmisión de comunicación de voz AM entre aeronaves y estaciones terrestres o entre las mismas aeronaves. Continuando, vemos la descripción del VHF, lo cual dice que debido a la naturaleza de las señales de radio VHF, el promedio de comunicación, la distancia de la aeronave que va al suelo es aproximadamente de 30 millas o 48 kilómetros cuando el avión vuela a 1000 pies, 305 metros, aproximadamente 135 millas o 217 kilómetros cuando el avión está a 10.000 pies, 3048 metros. La frecuencia de transmisión está determinada por la posición de los interruptores selectores en el panel de control VHF. El transmisor se sintoniza al mismo tiempo y con la misma frecuencia que el receptor. Aquí vamos viendo un poco cómo es el funcionamiento de nuestro VHF en la aeronave. Aquí podemos ver en esta imagen cómo es un VHF, aunque esto es como un poquito de los viejos, pero aquí podemos ver que dice que es un VHF raya 700 Transceiver. ¿Cómo se sintonizar la frecuencia en nuestro VHF? Nos dice que para sintonizar el transceptor a la frecuencia de funcionamiento deseada es necesario para ingresar primero el seleccionado de frecuencia en el espera monitor. La frecuencia es activada presionando el botón de transferencia y se mostrará la palabra use. Otra frecuencia puede ser entonces entre él en el modo espera. El modo standby almacenará
el frecuencia seleccionada para permitir un cambio rápido de la frecuencia siendo utilizada por el receptor. Aquí complementando un poco sobre cómo sintonizar la frecuencia del VHF, es importante saber que los sistemas de comunicación VHF operan en el rango de frecuencia de 118 a 136.975 MHz, como lo decía anteriormente. Para operaciones internacionales, las frecuencias pueden extenderse a los 151.975 MHz. Nos dice que la naturaleza es la propagación de ondas de radio en esas frecuencias, por tal que la comunicación se limita a distancias de línea de visión. Sin embargo, la ventaja de la comunicación VHF es que a menudo las señales no se distorsionan o se vuelven inintangibles por interferencias estáticas y otro tipo. Las radios de comunicación VHF están actualmente disponibles con 720, 760 o 360 canales. Y un dato importante es que nos dice que la mayoría de los pilotos prefieren la radio de 720 o 760 canales debido a su versatilidad en la selección de frecuencias. Siguiendo, nos encontramos con la VHF antena, que es donde va la antena del VHF, lo cual nos dice: las antenas para sistemas VHF son de baja resistencia, son unidades de trozos que se extienden en línea central superior e inferior del avión. Estas antenas se corresponden con sus respectivas líneas de transmisión por medio de longitudes de línea de sintonización. Las antenas se usan para ambos, transmitir y recibir. Aquí en la imagen podemos ver que nuestra antena se encuentra por dentro del estabilizador horizontal, aunque no la podemos detallar muy bien, pero ahora más adelante vamos a ver su ubicación. Aquí podemos ver como un diagrama del VHF, lo cual cuenta como con su radio donde podemos sintonizar nuestra frecuencia, un micrófono, la antena VHF, por donde sale nuestra información, y pues unos auriculares. Algo también para añadir es que los radios de comunicación VHF más modernas incorporan lo último en tecnología digital, por lo cual la tecnología como vemos hoy en día es la que está ayudándonos a nuestras aeronaves a ser mejores, lo cual dice que las características de diseño son mejor. En general, el uso de microprocesadores y circuitos digitales han permitido un 50% de reducción porcentual en el recuento de piezas y una reducción del 80% en el taller interno a ajustes en comparación con el uso de circuitos analógicos. También es de mucha importancia saber que la porción del receptor de un VHF, su sistema de comunicación es típicamente el tipo super heteroíno, lo cual la antena recibe un inducido señal de electromagnética de campos pasando sobre la antena, lo cual esa señal se envía a través de un paso de banda para filtrar a un amplificador de RF. Una vez amplificada, la señal pasa a través de un filtro de paso bajo y del mezclador de primera etapa. El mezclador convierte la RF en una frecuencia intermedia IF. El IF es una frecuencia más baja y es más fácil de controlar a través del receptor. El IF se amplifica para producir una señal más fuerte que se envía al mezclador de segunda etapa, donde de nuevo se produce una frecuencia más baja. Esta señal se amplifica y se envía al detector, donde la onda de audio está separado de la onda portadora. La señal de audio se amplifica por el buffer y es transmitido a los aviones por el hablante. Entonces aquí vemos un poco lo que es nuestro VHF, y como complementando también nos dice que el amplificador buffer recibe entradas del AGC, ganancia automática de control, lo cual garantiza correcta amplificación de la señal variada a intensidad de señal de entrada. El transmisor recibe una entrada de señal del micrófono o datos de entrada. Esta señal es amplificada por el audio buffer y enviada al modulador o sintetizador. El modulador produce un AM
AM señal que se filtra, amplifica y es enviado a un ALC, nivel automático, circuito de control, similar al AGC en el receptor. El ALC asegura que un consistente de la señal de salida se envía a la antena, incluso diferentes señales de entrada fortalecidas. Entonces vemos cómo es nuestro funcionamiento del VHF en la aeronave y cómo se envían las señales por medio de la antena, y es importante saber cómo sintonizar nuestra frecuencia. Aquí siguiendo vamos con el HF, lo cual es High Frequency, lo cual nos dice que es la designación de la UIT para el rango de ondas electromagnéticas de radio de frecuencia o ondas de radio entre 3 y 30 MHz. La banda de HF es una parte importante de la banda de frecuencias de onda corta, por lo que la comunicación en esas frecuencias a menudo se llama radio de onda corta. Entonces, siguiendo, la High Frequency nos dice que el rango de frecuencia es de 3 a 30 MHz, lo cual esto se utiliza para comunicaciones de largo alcance debido a su mayor duración en el rango de transmisión. Esta es la banda básica para comunicaciones de largo alcance, principalmente porque los transmisores se reflejan desde la ionosfera. Los transmisores de HF tienen salidas de potencias más altas que los transmisores de VHF. Se utiliza un sintonizador para hacer coincidir la impedancia del transceptor con la antena, lo cual es más utilizada y más eficaz al usarlo, como lo dice ahí, debido a su largo alcance y mayor duración. Aquí podemos ver el diagrama de nuestro HF o High Frequency, lo cual es muy similar al del VHF. Aquí lo observamos. ¿Cómo funciona el HF? Nos dice que se transmiten desde una unidad base o un transceptor de mano a la atmósfera de la Tierra. Estas señales de radio rebotan en la ionosfera y regresan a Tierra, donde son recibidas por otro transceptor sintonizado en la misma banda de radio. Esta forma de propagación significa que las señales de radio HF se pueden enviar y recibir a lo largo de cientos o incluso miles de kilómetros, lo que hace que la radio HF sea una excelente herramienta para comunicarse entre ubicaciones de campo o estaciones de radio a través de amplias extensiones. Entonces aquí vemos cómo es el funcionamiento de nuestro High Frequency, lo cual también es por ondas, como nuestro VHF, los cuales son recibidas por una antena que ahorita la vamos a ver. Nos dice la introducción a los componentes de la estación de radio HF. Los números a tener en cuenta al seleccionar un transceptor son la sensibilidad, lo cual la capacidad de escuchar señales, y la selectividad, la capacidad de distinguir señales. Aquí podemos ver un HF, también lo cual es como un poco viejo, pero muy usados. Los componentes de la estación, los cuales son un medidor multifuncional que muestra que los procesos y las señales son correctas, una potencia RF muestra cuánta potencia está emitiendo el transmisor, un SWR muestra la relación de onda estacionaria de la antena o cuánta potencia está siendo reflejada de nuevo a la radio. 1 o minuto es bueno. ALC muestra la condición de los circuitos de control de limitación automática. Nos dice que usted quiere, para asegurarse de que no esté sobrecargado su transmisor, una buena lectura es cuando los picos superan la escala y permanecen dentro del rango marcado en el medidor de escala. El otro es el BFO, oscilador de frecuencia variable, lo cual es la perilla de sintonización principal utilizada para sintonizar una estación. Esto sintoniza su frecuencia de transmisión y recepción que se muestran en la pantalla principal. El AFG, Audio Frequency Gain,
es el control de volumen para el receptor. Nuestra antena HF, cuando hablamos de nuestras antenas, en realidad estamos hablando de un sistema de antena. Un sistema de antena consta de la antena o radiador, la línea de alimentación, la red o sintonizador correspondiente. Aquí continuando, vemos componentes de nuestro HF. Podemos ver como un micrófono, lo tenemos en este modo, en este, donde nuestro HF, donde colocamos nuestra frecuencia. Aquí vemos que es un poco antiguo, pero también fue muy usado. Aquí algo importante también es saber qué factores afectan la comunicación, lo cual nos dice que son la luz solar, oscuridad en el sitio de transmisión y recepción, proximidad del transmisor receptor al terminador solar, la temporada, el ciclo de manchas solares, actividad solar, aurora polar. Es importante que las operaciones de HF se deben saber qué frecuencia usar en diferentes momentos del día o temporada para comunicaciones efectivas, que sean eficaces. Entonces, para usar un HF es importante, como dice ahí, tener en cuenta nuestro clima en el día. La ventaja de utilizar el sistema de comunicación HF sobre nuestro VHF es que el sistema de comunicación puede transmitir información a larga distancia. Como la potencia de salida del transmisor HF es mayor que la del VHF, o sea, nuestro transmisor. Y aquí es como un poco sobre lo que es el HF o High Frequency. Seguimos con el SATCOM, lo cual nos dice que la abreviación para comunicaciones por satélite y utilizada frecuentemente en el contexto de VETSAT, Very Small Aperture Terminal, satélites de comunicaciones o CONSAT, SATCOM satélite. Una flota de satélites geoestacionarios de comunicaciones utilizado por algunos aviones para transmitir mensajes del sistema ACARS, lo cual dice Aircraft Communication Address and Reporting System. El sistema ACARS es una red de comunicaciones aire-tierra que se usa para transmitir o recibir datos de forma automática o manual. Está dedicado a mantenimiento y operaciones comerciales. La comunicación telefónica por radio por vía aérea a través de un satélite generalmente se abrevia con el término SATCOM. El uso de satélites para este propósito complementa la navegación por satélite capacidad. El equipo a bordo de la aeronave para SATCOM incluye una unidad de datos satelitales, un amplificador de alta potencia y una antena con un haz orientable. Una instalación típica de SATCOM de una aeronave puede soportar canales de enlace de datos para servicios de paquetes de datos, así como canales de voz. El enlace de datos SATCOM se usa actualmente solo para una pequeña proporción de las comunicaciones ATM en ruta, en contraste con el uso mucho más extenso como alternativa a VHF y HF para fines no ATC. Aquí en esta imagen podemos ver cómo es el SATCOM y cómo funciona. Aquí en la otra es como más explicativo. Vemos que hay un control de operaciones en tierra, lo cual necesita de una antena para enviarlo a nuestra satélites de comunicaciones SATCOM, una estación de tierra SATCOM, y así poder la información de nuestro avión salir y verse reflejada lo que es la SATCOM. Aquí siguiendo, vemos que las ACARS, las comunicaciones ACARS se dirigen automáticamente a través de una serie de bases en tierra ARIN, Aeronautical Radio Inc., y computadoras para el operador de la aeronave. Permite la comunicación sin intervención humana, libera a la tripulación de operaciones repetitivas. Los mensajes habituales son la carga de pasajeros, informes de despegues, informes de aterrizaje, combustible y datos de las características del motor de nuestra aeronave.
Este sistema permite la comunicación entre avión y la compañía aérea. Existen en la actualidad 4 áreas de comunicación en el mundo, lo cual son ARIN en Estados Unidos, Canadá en Canadá, Japanese en Japón y CITA en las otras regiones. Aquí podemos ver cómo se nos muestra ACARS y nuestra información ya dependiendo de lo que se solicite. SATCOM y sus avances. La comunicación satelital refiere al uso de servicios de voz y datos por satélites para comunicarse con aeronaves más allá del rango del radar en tierra convencional y de las estaciones VHF, en inglés Very High Frequency. Como sucede en regiones oceánicas, típicamente se utilizan en operaciones de control de tráfico aéreo y aerolíneas. El estudio inaugural realizado por Helios valoró el beneficio que aporta la comunicación satelital a las aerolíneas entre 2001 y 2016. El mismo reveló que un solo mecanismo de beneficios de control de tráfico aéreo que reduce la separación mínima y permite a los aviones a volar más cerca con mayor seguridad. Lo cual un dato importante es que nos dice que Helios, él mismo reveló que un solo mecanismo de beneficio de control de tráfico aéreo que reduce la separación mínima y permite a los aviones volar más cerca con mayor seguridad representó ahorros de $890 millones gracias a la comunicación satelital. Ahora los aviones pueden volar a una distancia de 30 millas náuticas entre sí al contar con comunicación y seguimiento seguro y confiable. De hecho, antes los aviones debían mantener una separación de 100 millas náuticas entre sí. Lo anterior permite que los aviones vuelen más de cerca, es decir, pueden volar más aviones en un cierto espacio aéreo, situación particularmente ventajosa sobre los cielos sumamente transitados del Atlántico Norte. Si una aeronave no cuenta con capacidad de comunicación satelital, aunque se le exige mantener la separación de 100 millas náuticas y de hecho hay ciertas áreas sobre las cuales no se le puede permitir volar. El aumento de capacidad en el espacio aéreo también ayuda a que más aviones puedan seleccionar niveles óptimos de vuelo, lo que a su vez representa ahorro de tiempo y combustible. Entonces vemos como SATCOM, lo cual es la comunicación por satélites, ha sido beneficioso para las aeronaves y las empresas en el ahorro de dinero, combustible, que es lo que ellos más les favorece. Entonces vemos que es un tema el cual ya se está implementando, pero quieren avanzar más para que SATCOM sea algo muy importante en las aeronaves. Y eso es un poco de SATCOM, ya que su información todavía no es muy clara todavía, pero ahí vemos cómo se está implementando. Ahora ya vamos con el PA o PAD, Passenger Address, lo cual es un sistema de megafonía. Es un sistema eléctrico de amplificación y distribución de sonido con micrófono, amplificador y altavoces, que se utiliza para permitir que una persona se dirija a un gran público. El término también se usa para sistemas que adicionalmente puedan tener consola de mezcla y amplificadores y altavoces adecuados para música y voz, utilizados para reforzar una fuente de sonido como la grabada. Aquí vemos lo que es el PAD en las aeronaves. Es teléfono, lo cual dar comunicaciones a nuestros pasajeros o entre los tripulantes de cabina y pilotos o viceversa. PAD desde la cabina. A través del panel de administración de radio, RMP y los dispositivos de comunicación, bonset, micrófono o máscara de oxígeno, conectados a la unidad de administración de audio AMU, la cual es la que brinda toda la información a lo que es el PAD y el interfón, que ahora más adelante lo veremos, y a través de la auricular de la cabina. Desde la cabina se puede iniciar el anuncio de PAD, desde el auricular de la cabina instalado en cada estación de la tripulación de cabina y en cada compartimento de descanso de la tripulación, y desde el sistema de anuncio pregrabado o el sistema de música de embarque a través de la página FAP o FAD relacionada. Siguiendo aquí, vemos lo que es el Call System.
El sistema de llamadas se utiliza como un medio para que varios miembros de la tripulación llamen la atención de otros miembros de la tripulación y para indicar que se desea la comunicación telefónica. Se obtiene atención mediante el uso de luces y señales auditivas, campanillas o una bocina. El sistema se puede activar desde la cabina del piloto, ya sea desde la estación de auxiliar de vuelo o desde el receptáculo de alimentación externo. También nos dice que los pasajeros pueden usar el sistema para convocar a un asistente mediante el uso de interruptores de la llamada individuales en cada asiento. La cabina puede ser llamada por la estación de auxiliar de vuelo o por la tripulación de tierra. El personal de tierra solo puede ser llamado por la cabina. Los asistentes de vuelo pueden ser llamados por la cabina, la otra estación de asientos o por cualquier asiento de pasajeros o baño. Las luces muestran de llamada en la cabina de pasajeros identifican la fuente de llamadas entrantes al acomodador, ya sea el piloto llamando a nuestra tripulante de cabina o los tripulantes dando alguna información a nuestros pasajeros. Aquí siguiendo, vemos que nos dice la salida de audio del sistema PAD se transmiten a través de los altavoces ubicados en la cabina. Ubicaciones típicas incluyen unidades de servicio de pasajero, galeras, baños o áreas de la tripulación de cabina. Aquí vemos cómo está ubicado o cómo es el funcionamiento de nuestro pad en nuestra aeronave. Aquí es el diagrama de un Boeing 777, lo cual es el CAL System. Aquí vemos cómo funciona todos nuestros componentes. Anteriormente aquí en esta nos dice que los anuncios de PAD están integrados con el sistema de entretenimiento para pasajeros, de modo que los anuncios de seguridad se puedan realizar por encima de los canales de entretenimiento. Un sistema de megafonía típico está controlado por un panel selector ubicado en las estaciones de la tripulación de cabina. Un amplificador emite sonidos de campanilla o en respuesta a señales discretas del sistema de interfón de la cabina. Los ejemplos de estos campos incluyen un solo timbre bajo para indicar cuando se han encendido las luces de no fumar y abrocharse el cinturón de seguridad. Un solo timbre alto bajo para llamadas entre estaciones de la tripulación de cabina. 3 campanadas altas bajas cuando la tripulación de vuelo necesita llamar la atención de la tripulación de cabina. Y un solo timbre alto cuando un pasajero necesita llamar la atención de la tripulación de cabina. Entonces aquí vemos cómo funciona nuestro pad a la hora de un piloto llamar a nuestros tripulantes de cabina o los tripulantes hablarle a los pasajeros o pasajeros llamar a los tripulantes para algún servicio. El PA en el Boeing 777. La función PA envía anuncios a la cadena de pasajeros que utilizan estos componentes, los cuales son controlador de dirección de pasajero, interfón de cabina, sensores de ruido ambiental, módulos de unidad de altavoz, unidades de gestión de zona, panel de control del sistema de cabina, unidad de gestión del sistema de cabina. Los anuncios provienen de la tripulación de vuelo, los asistentes de cabina o un pregrabado. Anuncio de máquina, PRAM. La función PAD también proporciona música de embarque y video de entretenimiento de audio. Entonces aquí vemos como en un Boeing 777 la función del PAD, el funcionamiento de nuestro PAD. Aquí vemos también otro esquema del Cabin Interphone and Passenger Address Functions, las funciones que cumple nuestro pad, nuestro teléfono, lo cual por donde se envía la información dependiendo de cuántos teléfonos haya en nuestra aeronave, comunicación del piloto entre tripulantes de cabina o asimismo entre los pasajeros. Aquí ya siguiendo para terminar vamos con el interfón, lo cual nos dice que los sistemas de interfón no son sistemas de radio.
Utilizan señales de audio para permitir la comunicación entre varios puntos en y alrededor de la aeronave. Los dos sistemas funcionan de manera similar. La diferencia es quién usa los sistemas y dónde se encuentran las tomas telefónicas. El sistema de intercomunicación se utiliza para comunicaciones de voz de un punto a otro dentro de una aeronave. Nos dice que los aviones grandes tienen sistemas de intercomunicación para que la tripulación de la cabina pueda comunicarse con la tripulación de cabina y viceversa. En aviones pequeños el intercomunicador se usa para comunicarse dentro del área de la cabina y es necesario debido al ruido en el área de la cabina. Vemos cómo va funcionando nuestro interfón. El sistema de interfón permite la conversación entre la cabina y alguien fuera de la aeronave, generalmente personal de mantenimiento o servicio, estando en tierra. El funcionamiento de los sistemas de intercomunicación e interfón es el mismo. Las tomas de teléfono están disponibles en diferentes lugares donde se puede usar un auricular o auricular conectado. El auricular contiene un micrófono, un pequeño altavoz y un interruptor de pulsa para hablar llamado PTT, lo cual para poder hablar debemos conectarlo nuestro auricular, ya sea en los motores, en la parte delantera del avión o parte trasera. Y para poder hablar tenemos que presionar, y para poder que nuestro receptor también pueda hablar debemos de soltar nuestro PTT para él también hacer lo mismo, y para poder que nuestra información llegue a él y la información de él nos llegue a nosotros. Siguiendo aquí nos dice que hay dos sistemas de interfón en la aeronave: el sistema de interfón de vuelo, el sistema de cabina, interfón de servicio. El sistema de interfón de vuelo permite a los miembros de la tripulación de vuelo en el vuelo cubierta para comunicarse entre sí y con sistemas de comunicaciones de audio y miembros de la tripulación de tierra. El servicio de interfón permite la comunicación entre los pilotos tierra, tripulación y personal de mantenimiento, como lo decía anteriormente. Aquí podemos ver un esquema de nuestro interfón. An interphone system for a corporate jet, lo cual nos dice que en la figura anterior las tomas de interfón externo se encuentran en el área de la rueda de nariz, el área de la bahía de equipo de aviónica, el fuselaje de popa cerca de la unidad de potencia auxiliar APU, lo cual estas tomas externas permiten la comunicación entre la cabina y personal de mantenimiento en estos lugares fuera de la aeronave, como lo decía anteriormente. Lo cual las tomas de teléfono y el cableado están conectados a un amplificador de audio para que el volumen pueda ser controlado. Los interruptores están disponibles para seleccionar el sistema deseado de un sistema de timbre, como es de un teléfono, se usa para alertar a la otra parte. En aviones más grandes se incluye un sistema de dirección de pasajeros para que la tripulación de vuelo o la tripulación de cabina pueda hacer anuncios. Entonces aquí vemos que al momento de utilizar nuestro interfón, si vamos a llamar en este caso a nuestras tripulantes de cabina en vuelo, los pilotos al utilizar el interfón les va a sonar a los tripulantes o les va a alumbrar, ya dependiendo de cuál sea el uso, si es de los pilotos hablar en general para todos o solo para los tripulantes de cabina o viceversa, de tal manera que también para los técnicos o el personal de mantenimiento, cuando el piloto le quiera hablar, va a sonar por decirlo, un pito, el cual el personal de mantenimiento debe saber que el piloto lo está necesitando. Como había dicho, la AMU utiliza una nueva tecnología de procesamiento de señal digital para una calidad de sonido clara, lo cual la AMU envía el audio seleccionado hacia y desde la cabina de vuelo. La estación de cada miembro de la tripulación de vuelo tiene una salida de jack para un BOM, micrófono, auriculares y auriculares. Puede haber un cuarto ACP opcional para el segundo observador. Los interruptores de interfón radio de pulsar palabra PTT, como lo decía, para poder hablar debemos de pulsar, hablar
y soltarlo para que así nuestro receptor también nos pueda dar la información, lo cual eso se encuentra en la pantalla de cada piloto y rueda de control para la pluma y micrófonos con máscara de oxígeno. Entonces aquí vemos como la AMU es la que se utiliza para procesar toda nuestra información. Aquí vemos en la imagen Audio Management Unit, la cual es la que solicita todo: el micrófono, nuestro CST, nuestro Bonset, hand microphone o la máscara de oxígeno, la cual lleva un micrófono incorporado, el cual en caso de emergencia ese micrófono siempre va a estar activo. Ya todo lo que diga el piloto en el momento de colocarse la mascarilla de oxígeno va a ser grabado o va a ser dicho hacia nuestro receptor. Aquí también podemos ver nuestros paneles cuando alumbra, dependiendo de quién esté solicitando. Aquí vemos la mascarilla, el HADMI, el micrófono o el bonce, lo cual todo es por medio del Audio Management Unit. Y aquí por último nuestras antenas, como lo decía, antena del VHF se encuentra en la parte superior de nuestra aeronave, cerca a la nariz del avión. El SAT con antena, lo cual es como una joroba encima de la parte superior del fuselaje. Un VHF-3, antena también ubicada en los planos. La HF antena, la cual está ubicada en el estabilizador vertical, pero va por dentro, la cual no se ve. Y aquí otras antenas VHF2 y HF antena cúpula. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención. Todos los derechos son reservados y aquí algunos links de donde he sacado la información. Muchas gracias.